Estás a punto de cruzar la reja de la cripta. Este mundo está lleno de misterio y superstición. Casi nada de lo que escuches y veas tiene explicación, o puede que todo sea producto de tu psique inquieta. Vamos, atrévete, cruza la puerta y adéntrate. La cripta del varón te espera. Buenas noches, amigos. Como cada semana, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de las presencias que nos avisan. Vamos a esperar a que entren los hermanos para comenzar ya esta charla semanal que tenemos tan interesante. A ver si ya aparece aquí. Ya están empezando a aparecer compañeros. Vamos a darle la bienvenida a todos. Y a ver si ya está aquí el hermano Michael. Vamos a hacer que entre. Ya está aquí. Vamos a saludar a Michael. A ver si aparece. Buenas noches, Michael. Hermano Michael. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bernardo todavía no ha aparecido, pero aparecerá dentro de poco. Había comentado que hoy vamos a hablar de esas presencias que nos avisan de que no tenemos que subir a un avión, no tenemos que subirnos a un barco, que nos acompañan los famosos terceros hombres que te acompañan cuando una catástrofe para salvar tu vida y todos estos casos. Tú, en tu libro de premoniciones, predicciones, trataste este tema, ¿no? Pues sí, varón. La verdad es que las premoniciones sobre estas grandes catástrofes, sobre todo se ha llevado la palma el tema del Titanic, por supuesto. Sí, lo trato, el tema del Titanic, el tema también del atentado de 11 de septiembre. Sí, sí. Y bueno, y también en algunos grandes videntes que se han librado de subirse a algún avión o alguna catástrofe, ¿no? También, pero sobre todo el Titanic hubo mucha vamos a decir precondiciones, ¿cómo se suele decir? Un aviso colectivo, una precognición, pero la palabra es un aviso, aviso colectivo, porque se estima que más de 47 personas en el último momento aplazaron el viaje por tener la sensación, por haber soñado antes, por tener una extraña sensación incluso al subirse al barco. Y abandonaron el viaje, ¿no? Y de hecho se salvaron. Sí, hay una historia, la del libro del Titán, que años antes predijo este gran accidente, el accidente del Titanic. Y eso lo tomaron. Sí. Eso fue un escritor, Robertson, que escribió en 14 años antes del hundimiento del Titanic. Hizo una novela, no es un relato corto, por decirlo, no es una novela extensa, que prácticamente es calcada a lo que pasó con el Titanic. E incluso en el libro tengo un esbozo de las coincidencias, ¿no? Por ejemplo, las coincidencias. Él le llamaba Titanic, o sea, Titán al barco. Titán, sí. También se hizo en Belfast, también se hizo en Irlanda, en los astilleros de Irlanda, hermano. Sí. También el hundimiento fue en el Atlántico Norte y también por un choque con un iceberg. Iba a máxima velocidad, murieron, y falla muy poco, porque el Titanic, es verdad que el Titanic fallecieron cerca de 1.500 personas. Y este hombre, Robinson, dijo en el Titán que fallecieron 1.200
y pico de personas, pero también por falta de botes, el 95% de tercera categoría fueron los que fallecieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, amigos, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Sí, que... también, también acertó, y digo acertó porque falló muy pocos metros en la eslora, en la manga, o sea, este Robinson escribió una novela que se cumplió casi a la perfección 14 años después. Eso fue increíble. También una de las historias que cuentan es en las Torres Gemelas, que hubo personas que también tuvieron la noche anterior vamos a saber cómo lo llamamos, esa vocecita que les dijo, no te levantes porque mañana va a pasar algo gordo. El tema del Titanic ya se estudió, claro, una vez que pasó el hundimiento, pues ya salieron voces. Vamos a decir, lo más trágico es que sí es verdad que es la que se salvaron. De esas 47 personas que se salvaron fueron todas de primera categoría, porque anularon el billete. Por desgracia, los de tercera clase, pues no podían anular. Por mucho, seguramente algunos soñaría o tenían ya la sensación de no ir en el barco, pero el dinero pues no hacía que no pudiera devolver dinero. Sin embargo, los de primera clase, hermano, pues sí, ¿no? Dijeron, bueno, pues voy en el siguiente viaje. En el tema del Titanic, en el tema de las Torres Gemelas, sí lo tenemos y también hablo en el libro y lo tengo perfectamente documentado, porque fue a raíz de una doctora en psicología de Harvard, que después de lo que pasó en las Torres Gemelas, habían llegado casos de personas que habían perdido familiares y que no se recuperarían y que le estaban costando mucho trabajo recuperarse. Date cuenta que las torres, el World Trade Center, las dos Torres Gemelas, casi la totalidad eran oficinas, ¿no? Y murieron muchísima gente porque estaban ese día trabajando. Entonces, gratuitamente, recibió una beca y la Universidad de Harvard, pues esta doctora, pues ya te digo que en el libro que tengo yo, último libro, que está en Amazon, Profecía y Predicciones, de Michael Martínez, pues lo tenéis en un capítulo, ¿no? Pero vamos, lo puedo resumir. Esta doctora, bueno, pues gratuitamente da apoyo psicológico a estas familias, a estos familiares de estos casos que han perdido estas Torres Gemelas. Y lo que se da cuenta, y esto se asombra mucho, que van gente que no han perdido familiares, sino que van gente a su consulta a hablar con ella, como diciendo, yo debería haber estado ese día ahí, pero tuve un sueño, se me apareció tal, y no... ahí está el hermano Bernardo. Está verdad, hermano Bernardo. No sé qué tal. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches. Pues, sí, pero hay una cosa que también me sorprende a mí de las Torres Gemelas, de las cosas que pasaron. Que familiares recibieron llamadas de familiares que habían fallecido en el mismo momento o minutos después de que se desplomara la torre, y llamadas que tuvieron diciéndole, no te preocupes que estoy bien. Y hay muchos casos de eso. Pero si los conocéis. Son muy pocos, porque ya te digo que esta doctora sí recogió muchísimos casos de esa precognición colectiva, digo, porque mucha gente con nombre, y en el libro doy nombres y apellidos de trabajadoras y trabajadores que no fueron ese día porque en un sueño soñaron de que un avión se estrellaba, que se venía abajo la Torre Gemela, y ya te digo, con nombres y apellidos que están bien estudiados, ¿no? Pero también hay vamos a decir, hay un nombre que yo creo que el nombre viene del Próximo Oriente, que se llama Bargort. Es esos familiares que están, por ejemplo, en su casa haciendo las tareas, cuando escuchan abrir la puerta de la calle y ven a entrar a su hijo, su hija o su pareja, entrar y dirigirse, por ejemplo, a la cocina, ¿no?
decir buenas noches o buenos días, ¿no? No contestarle a ese familiar y escuchar cómo trastea en la cocina o cómo, ¿no? Y bueno, y ella es consciente, esta persona es consciente de que su familiar ha entrado. Luego pone el televisor y se da cuenta de que los atentados de las Torres Gemelas. Y pienso, un momento, si mi familiar está trabajando en las Torres Gemelas. Pero ahí está lo extraño. Sí. El familiar había fallecido en las Torres Gemelas, lo que significa que no pudo haberlo visto entrar hacia la cocina o pudo haber entrado a la casa, ¿no? Porque ya había fallecido. Este fenómeno se llama Bargor, como no se sabe, porque que viene a despedirse, pero sin embargo no encontramos la forma de, no se despide, no saluda, no interactúa, sino que parece ser que entra en la casa y sigue haciendo su tarea o lo que sea, ¿no? Es cuando ya el familiar ve la televisión o se da cuenta de que esto no puede estar sucediendo, y cuando va a la cocina ve que no hay nadie. Lo que acaba de ver, pues es imposible, ¿no? Claro. Bernardo, ¿tú qué te decía todo esto? Primero, buenas noches, hermano. Buenas noches, antes de que todo. Y nada, he hecho un pequeño tour buscando el trípode del móvil y estoy hablando de las precondiciones, ¿verdad? Sí, hemos hablado del Titanic y ahora estamos hablando de las Torres Gemelas, las precondiciones de las Torres Gemelas y de esas llamadas o esas visiones de los familiares que murieron o avisaron que estaban bien, o lo dice el hermano Michael, personas que entraron por la puerta de su casa y que los vieron aparecerse, y después en las noticias vieron que habían fallecido estos familiares. Eso es similar al fenómeno, perdón, ahora me escucho mejor. A los fenómenos de cuando muere una persona, tú te lo encuentras por la calle tan tranquilamente, lo saludas, hablas con él, y en ocasiones, pues, al rato, a la hora o a la hora, te dice que esa persona ha fallecido, ¿no? Ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones que nuestro cerebro está más abierto, más relajado cuando estamos en la calle, y posiblemente muchas de las personas que nos encontramos y nos cruzamos en nuestro día a día, pues quizás nos hayan dejado este plano terrenal, pero es un efecto muy curioso y se han dado pues diferentes casos. Haber comentado eso, y sin duda es algo muy, muy curioso. Es como si incluso la persona hubiese muerto en el instante y no hubiese reconocido su propia muerte, y hubiese seguido, ¿no? En su día a día, hasta que todo el mundo pues se enteró de lo que había ocurrido pasado, similar a las llamadas de teléfono post-mortem que se han dado, y es algo bastante curioso. Curioso. Por cierto, José, antes que se me olvide, después cuando terminemos esto quiero comentarle una cosa que me ha pasado. De acuerdo. ¿Vale? De acuerdo. Una experiencia, un caso que se da mucho en las Torres, que se dio en las Torres Gemelas, más muy famoso, fue el caso del tercer hombre. La voz que te avisa, no desfallezca, baja una planta más, que eso pasó no me acuerdo ahora mismo el hombre que fue la última persona que sale del World Trade Center, y minutos después colapsa, pero él sigue contando que esa voz, que él estaba en la planta 85, creo recordar, y esa voz le va diciendo un piso más, baja un piso más, y se salvó gracias a esta voz. Que eso es muy, a mí me parece muy interesante, porque no es la primera persona que sufre o que ve a al tercer hombre, tercera mujer, que te acompaña y te va dando ánimos para que tú sigas un poquito más adelante. Es curioso que ese fenómeno no solo se ha recogido en las Torres Gemelas, sino que por ejemplo, en los Andes o en el propio Himalaya se han dado casos, ¿no?, de una voz. Muchos lo señalan como un ángel de la guarda, una voz masculina, una especie de deidad antigua, dependiendo de la cultura
ocurre en la zona donde nos estemos viendo, o incluso propios familiares que han fallecido, se aparece como el último empujón de no es tu lugar, no es tu momento. Si te desvías 2 metros más, estarás a salvo. Y efectivamente, en muchos casos, por ejemplo, de personas que se han perdido en la montaña, me escuché esa voz, la sentí y vi pasos y me desvié 1 metro cuando hubo un desprendimiento que si no hubiese reaccionado a esa voz o lo que fuese, yo me habría caído y no hubiese enterrado nada porque era tormenta, nieve, etc, etc, etc. Hay un caso que lo escuché de un alpinista español, no me acuerdo, creo que es Paquito, porque no me acuerdo el apellido ahora mismo, es uno de los grandes alpinistas españoles, que estuvo casi al borde de la muerte en el Himalaya. Y lo que a él le guiaron, dice que fueron unos hombres con uniformes alemanes que los vio cruzar, los vio moverse. Y él empezó a seguir, y él los seguía viendo hasta que lo llevaron hasta el campo base. Y se salvó gracias a eso, que después desaparecieron. Sí, ese es Juanito Orriazábal, ¿no? Juanito Orriazábal, sí, Paquito, Juanito Orriazábal. Lo contó esa historia, además me impactó porque, claro, vio a las primeras personas que subieron al Everest, los alemanes. Los soldados alemanes creo que subieron al Everest y los vio cruzar y empezó a seguirlos. Y fue increíble esa historia. Es que estos tercer hombres, la dama de blanco, o como queramos llamarlo, porque hay muchos niños, Montserrat también hay una historia de esa dama, de ese niño que fue durante varios días, estuvo perdido en la intemperie y que esa noche hacía una temperatura muy baja y que con la ropa que llevaba pues no podía haber pernoctado. Y ese niño pues contaba que había venido una mujer de blanco y que la había cuidado y que incluso la había tapado con su manto blanco. Este tercer hombre, aparte de decir sigue, de animarte, te indica el camino correcto. Sí. En el tema de las Torres Gemelas, este hombre explicaba cómo, le decía, no hacia la izquierda, no coja el ascensor, coge la escalera B. Y precisamente el camino que iba bajando, porque este hombre bajó de la planta 80 y tanto, bajó 85. Justamente, estaba debajo de donde se había estrellado uno de esos aviones, de esos aparatos, y fue bajando por el único sitio que fue posible. Y es verdad que fue la última persona que salió con vida, porque prácticamente salía a alejarse X metros, pues se vino abajo una de las torres. Que el camino correcto, que es lo que estaba yo diciendo, que eso es una cosa que te aliente, que se aparezca alguien y te diga aguanta, y otra cosa que te diga no, aparte de aguantar, izquierda, derecha, y eso hace que te salve. Pregúntale, si le preguntamos a esas personas te dirá, ustedes no creerme, pero yo sí vivo hoy en día, o sea imaginación, sea lo que queráis, pero yo elegí el camino correcto, yo elegí no, a mí me dijeron que tirase ahí y yo estoy vivo. Para esas personas lo que fuera es real. Es real y positivo. Que también ahora vamos a hablar lo contrario. Son apariciones que van marcando o que van augurando malas tragedias y malas experiencias y catástrofes en este sentido. Yo os puedo decir que yo os lo he contado también varias veces. Yo he visto el tercer hombre y fue aquella vez que os conté de la Sauceda, que me quedé atrás haciendo una foto y la niebla pues me cubrió. Y hasta la cima pues yo vi 2 filas de personas al lado mía que fueron, y cuando llegué casi a la cima, las personas se giraron, unas a la derecha, otras a la izquierda, y salí de la niebla. No llego a seguir eso y había unos cortados al lado y me podía haber despeñado. Y me fueron guiando. Y eso lo he visto yo. Eso os lo digo de primera persona. Sí. Yo os puedo decir, de primera persona, no he visto,
pero una voz sí me salvó la vida. Podemos decir el tercer hombre o tercera mujer, porque era una voz de femenina. No sé si lo he contado alguna vez. Yo iba en coche de madrugada, había mucha niebla y yo tenía que coger desde mi pueblo, antes tenía que coger una nacional con muchas curvas, que se mataba muchísima gente, y conectaba mi pueblo con la A49, que es la autovía dirección Huelva. Entonces tenía que coger dirección Almensilla, Bollullo de la Imitación, y desde Bollullo de la Imitación salía la autovía. Hoy en día ya está la S40 y ya directamente desde mi pueblo accedo, ¿no? Pues un día de niebla, una noche. Y yo había dormido mal, estaba cansado. Y no sé si me dormí, porque no puedo decir si yo estaba, pero somnolencia tenía. Y eran las 3 y pico de la mañana, no se veía nada, una niebla, ponía las largas del coche y te deslumbraba, las cortas, las luces de cruce tampoco se veía nada, se iba despacito, ¿no? Y de buenas a primeras me dice una voz, el radio, estaba escuchando música, se interrumpe el radio y me dice una voz, atención, echa cuenta, echa cuenta, mira, freno, porque la voz parecía que salía, yo creo que salía del radio, pero salía del interior de todo el vehículo, frené, yo me desperté, me alteré y cuando miro hacia adelante, a que no sabía lo que había. Una vaca en medio de la carretera. A la velocidad que iría a 80 por ahí. Bueno, mucha gente se ha matado. Es que una vaca, un caballo, es como un muro de hormigón si te estrellas. El pobre animal muere en el acto, ¿no? Pero tú te estrellas contra 700, 800, 1000 y pico de kilos que pesa una... Y bueno, y la vaca tranquilamente cruzó la carretera y yo no te puedo decir qué voz es, pero la voz, esa voz, como me alteró, como se antepuso a lo que me iba a pasar, pues me salvó, para mí sí me salvó la vida. No había nadie, es solo una voz. Claro. Bernardo, ¿a ti te pasó algo así? La verdad es que no, por lo menos que yo recuerde. No me ha pasado un caso de tercero. Que recuerde, ¿eh? Que recuerde. Que recuerde. Pero no. La verdad que se pasa cuando después, yo por lo menos cuando lo vi, después la sensación de que no estaba solo me llenó, porque es que no he estado solo. Me han acompañado hasta encima. La verdad y tú has tenido la misma sensación, ¿no? Como que ya todo el viaje lo tendría, estabas como, ya estoy acompañado, hay alguien aquí conmigo. Es más, en esa carretera yo siempre he querido que nosotros, todo el mundo, tenemos como los queramos llamar. Cada uno la religión, cada uno lo que crea en el interior. Yo le voy a llamar el ángel de la guarda. Pero lo podéis llamar como el guardián, nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro familiar, como queramos llamarlo. En esa misma carretera yo puedo contar un caso que en vez de decir el tercer hombre, podíamos decir el animal, el tercer perro, porque fue un perro el que me salvó la vida. Y mira, yo estaba trabajando también ahí, en aquel entonces, antes de llegar al Mencilla, pues estaba un almacén de butano, un almacén de bombona de toda la vida. Yo tendría 22 años, yo tenía el carnet de camiones de tráiler recién sacado. Y resulta que voy con mi coche por esa carretera, abro la puerta, entro en el almacén, arranco el camión, el tráiler, porque yo tenía que ir a Huelva a me cargaban, yo la dejaba, las botellas, las bombonas vacías, y me echaban bombonas llenas y la traía al almacén y luego se repartía por los pueblos. Pues resulta que abro la puerta, saco el tráiler, ¿vale? Y lo dejo con los 4 intermitentes en el arcén. Entonces yo tengo que bajarme y cerrar la puerta porque era muy temprano. No sé si sería las 4 y pico de la mañana. No había niebla, pero era de noche, una noche bastante... Incluso no había luna, ¿no? Me voy a disponer a bajar,
¿vale? A bajar del tráiler cuando yo veo un perro. Un mastín. Un mastín, o sea, un perro bastante grande. Y se me pone a ladrarme, a jugar, y entonces no me dejaba abrir la puerta. En ese momento le digo, quítate, y el perro quería jugar. En ese momento, ¿sabéis lo que pasa? Pasa un coche a toda velocidad y se lleva lo que parece ser el perro. Yo sé que es un coche porque yo no escuché el motor, pero vi como a cámara lenta. Yo desde arriba vi como el techo, las luces, el techo del coche y el perro desapareció. Entonces me quedo en el camión y digo, y me bajo y ya empiezo a pensar un momento. Si me llego a bajar del camión, te hubiera llevado por delante. ¿Qué me hubiese llevado por delante a mí? Te hubiera llevado por ese mismo perro, pero esto no, Sí. Hoy me estoy abriendo el corazón a vosotros porque esta experiencia no la he contado yo nunca. Sí. Ese mismo perro, en ese mismo almacén, me salvó otra vez la vida. Dentro del almacén teníamos el Rottweiler, varios perros, bastante peligrosos, ¿vale? Pero había uno de ellos que lo habían traído nuevo. O sea, no lo conocía yo, no me conocía. Ese perro estaba amarrado, porque ese perro no podía. Sin embargo, los demás, los Rottweiler, los demás, pues estaban se movían y no salían de allí. Entonces, yo abrí la puerta y estaban por allí los perros, menos ese que estaba amarrado y que me quería comer. Pues una noche, abro para coger otra vez el tráiler, 3:30, 4 de la mañana, muy temprano, ¿vale? Aparco el coche, mi coche en la zona reservada para los turismos, cierro el coche y cuando voy andando escucho perros. Digo, no, pero los otros perros están en aquella zona y además no me ladran al revés. Aunque a cualquier extraño sí le ladra, a mí que yo llevaba bastante tiempo allí, no. Claro. Digo, esto no es normal, pero cuando miro adelante veo una mancha negra, 2 ojos rojos y algo muy blanco. Yo siempre tenía una linterna. Antes los móviles, ahora tenemos linterna móviles, pero yo en aquella época no existían los móviles, no estaban. Y si estaban, yo creo que no estaban, pues estoy hablando que yo tenía 22 años. Bueno, en fin. Y resulta que con la linternita alumbro y me veo al Rottweiler peligroso a 2 metros de mí con baba, o sea, con los dientes fuera y prácticamente me estaba diciendo te voy a comer. Digo, pero está amarrado, ¿verdad? Pero me da por mirar y veo que no está amarrado, se ha soltado o ha roto la cadena o la ha mordido. Entonces recé porque yo digo, Señor, esta de aquí no salgo. Bueno, pues, y lo digo de verdad, es el perro saltó hacia mí, me dio tiempo a hacer así, cuando escucho y veo una cosa negra, o sea, cosas negras dando vueltas, y cuando hago así me recupero porque yo me caí de espalda. Alumbro, hermanos, veo al Rottweiler con el perro, el mastín, que anteriormente me había salvado 6 o 7 meses antes de la vida, lo veo que están peleando. Yo, por supuesto, recobro el conocimiento, me voy rápido al tráiler, me voy rápidamente al tráiler, arranco, no me muevo, los perros, yo sé que están peleando porque se escucha un jaleo enorme, los demás perros también se escuchan ahí. Yo me siento seguro en el camión, arranco, salgo, saco el culo del tráiler y rápidamente cierro la puerta y me voy. Cuando veo yo que, no sé si serían voy a Huelva, estoy cargando y ya cuando yo sé que los choferes están llegando en el almacén, me da por llamar, que serían sobre las 7:15, 7 y algo, ya estaban llegando. Y llamo, y dice, no, llamo a uno que se llama Antonio. Le digo, Antonio, mira, me ha pasado esto con un perro. No me digas que está suelto. Digo, mira, tened cuidado que es peligroso. Vale, estoy llegando. Ese hombre
Ya te digo que, bueno, esos móviles sí existían los móviles, pero no los móviles como ahora, de linterna, móviles, sino esos Nokia antiguos. Me Sí. acuerdo porque estaba en comunicación con él. Dice, espérate, abro el candado, ya había clareado el día y cuando viene me describe la cena y me dice, Michael, ¿qué ha pasado aquí? Digo, no lo sé, descríbeme qué es lo que veo. Dice que qué es lo que veo. El Rottweiler peligroso está devorado, y digo devorado como, porque tiene las tripas fuera, o sea, esto es muy decirlo, y parece ser que alguien se la estaba comiendo. Y digo, y le explico lo que me ha pasado, digo, me ha pasado eso, se me abalanzó y a otro perro, dice, ¿qué perro? Aquí están los demás perros, están por ahí, pero digo, pues yo vi un perro, un mastín, dice, nosotros no tenemos, yo lo sé que no tenemos mastín, pero se abalanzó un perro, dice, Michael, pues ese mismo perro es el que está contigo siempre. Así que son experiencias que lo tendré que recoger algún día en algún libro, Sí, pero sí. son experiencias en esa misma carretera que me ha pasado con un perro. Y hablando de perro, yo no sé si tendrá preparado el hermano Bernardo, el tema de que se va a hablar del Mothman, ¿no? Ujú. No sé quién pero yo me Sí, gustaría, sí, Bernardo. hoy vamos a aclarar. Hace ya tiempo empecé a investigar el tema de Mothman, iba a escribir un libro, lo dejé porque no tenía tiempo, pero yo es bueno aclarar lo que me encontré, lo que investigué del Mothman, y puedo aclarar y puedo, vamos a decir, invertir un poquito, no de mal agüero, pero invertir un poquito o abrir otro abanico que qué es lo que podría ser el Mothman. Esta Ujú. noche lo vamos a desvelar para nuestros amigos. Sí, sí, pues Bernardo, hemos hablado de presencias positivas. Bernardo, sobre el Mothman sabe bastante. Efectivamente, el dogma, el hombre polilla, esa Hombre, entidad Polilla. estadounidense que yo creo que se ha convertido en uno de los representantes criptozoológicos o embajadores del misterio en Estados Unidos. Y también a raíz de la película de Pierce Brosnan, puede ser, no, Pierce Brosnan no, No, Richard Gere. De Richard Richard Gere, Gere, que era el de protagonista. llamada La Profecía, que reproduce en ese film un suceso real. Aquel famoso. El del puente de El Pons, puente. Point de Pleasant. Point Point Pleasant, Pleasant. efectivamente. Pero lo Nombre. curioso que el Mogma nos puede parecer incluso un ser único de Estados Unidos. Me explico. Hasta cuando pensamos en Mogman, pensamos ese hombre polilla, Estados Unidos, sobre todo la costa este, pero tiene sus variaciones en diferentes puntos del mundo, sobre todo en Europa. En Europa encontramos un primo hermano de él, ¿no? El hombre búho, el Bowman. En las Islas Británicas, concretamente Irlanda y Reino Unido, Y que bueno, Cornualle, ¿no? que En Cornualles, Cornualle. sí, Sí. En esa. más o menos se le describe igual, ¿no? Como una especie de humanoide alado, grandes ojos. Es cierto de que se le atribuye una especie de búho que hay en la zona, de gran tamaño, pero bueno, también relacionado, ¿no? Con figuras y apariciones extrañas. Pero lo curioso de todo es que también hay un Mogman de color blanco, que los avistamientos de estas criaturas se dieron en Portugal, concretamente día, entre muchos testigos dicen unos meses, unas semanas de diferencia en la zona de Cova da Iria, lo que a día de hoy es Fátima, Sí. que está ligado pero se describe como que este ser era de color blanco, pero no tenía cabeza. Es la única diferencia, pero por lo demás entra dentro de la catalogación de las mismas características que se presentan, ¿no? Como que pues, va a ocurrir algo, quizás los niños que ven a esa presunta aparición de la Virgen no es la Virgen, sino ese presunto astronauta de lo que ya se ha hablado anteriormente, pero sí ha ido precediendo. Y claro, ya encontramos el incidente de Estados Unidos, que es el más famoso, pero incluso en Chernobyl apareció este ser
días antes, creo que un par de semanas antes, del incidente de la central nuclear de Chernobyl. Hay una, no sé si tú lo conoces, Bernardo, en Irlanda está, no es el Mothman, sino es la Banshee. Dicen que cuando escuchas una Banshee y cuando te cruzas con la Banshee, algo malo va a pasar. Sí. La Banshee es el típico, si nuestros amigos no lo conocen, es como un espíritu gritón, que es una mujer calavérica con el pelo muy largo que chilla mucho. Otros dicen que es como una... es que hay diferentes formas. La Banshee, unos dicen que es como un ser acuático y otros dicen que es un espíritu errante que va chillando por los, sí, por los campos. Yo la pondría o la emparentaría con esos espíritus femeninos que estuvimos hablando una vez de la mitología española que habitan en el norte. Sí. Tienen las mismas características, incluso creo que en Francia, en el norte, ya centro de Europa, la corriente de la Banshee la podemos citar como la vila. Otro espíritu así ancestral femenino de la misma característica, que según diferentes corrientes es un espíritu protector o un espíritu, en este caso, castigador, siempre igual, ¿no? Un ente de belleza, de gran belleza, que seduce a los hombres pero que lo castiga. Y a día de hoy, sobre todo con el auge del mito de la Llorona, se la ha vinculado si la Banshee es parte del mito de la Llorona, pero en este caso adaptado, ¿no? al contexto americano. Dejamos que eso ahí para que lo juzguen nuestros amigos. Sí. Entonces, la Banshee es también otro espíritu que te avisa de cada cosa. Decían, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo, que lo que estuvimos hablando de la gran cacería que pasa en Alemania también es presagio de una desgracia, igual que la Santa Compaña. Son presagios de algo malo va a pasar. Sobre todo, más malo es la muerte. O sea, algo. Sí. Algo más malo. Que la botéis y salga Sí, por eso. En Alemania dice que la gran cacería, que cuando alguien ve la gran cacería, alguien cercano a él va a fallecer, igual que la Santa Compaña. La Santa Compaña va a buscar a la persona que va a morir esa noche o por la mañana. Entonces podemos decir que la Santa Compañía, hemos dicho que siempre el reo o el que va a fallecer o va a principio o al final, ¿no? Pero va presagiando la muerte de una persona. Sí. Esto de la cacería igual, pero cuando hablamos del Mothman estamos hablando de desastre. Porque también supuestamente, es muy correcto lo que ha dicho el hermano Bernardo, en Chernobyl se vio 2 semanas antes, se dice que también se ha visto en el maremoto de Indonesia, terremoto de Japón, en fin. Pero lo que muy poca gente sabe, que es lo que yo quiero explicar hoy, es el tema de Mothman como animal, como ser criptozoológico, no como un ente paranormal de otra dimensión, sino como si fuese un animal, no vamos a decir de carne y hueso, pero si yo dijera que él han visto cómo alimentarse de otro animal, bueno, pues, por ejemplo, os lo voy a explicar porque, claro, el tema de la película Profecía de Richard Gere, de eso, está basado en los estudios de John Keel, ¿no? De John Keel, que es el que va a esa localidad, a Point Pleasant, ¿no? Después de escuchar por los medios el tema de estas apariciones. Lo que sí es verdad que empiezan las apariciones en noviembre, en el 19 de noviembre de 1966, ¿vale? Aparece la primera documentada, ¿no? Y que está documentado por la policía, hay documentos oficiales de la policía, y John Keel lo recoge, es que en una zona militar, una zona donde se hacía, era un polvorín militar, ¿no? Una zona de allí de Point Pleasant, ¿no? Que le llaman TNT, ¿no? Pero una zona donde hay instalaciones militares. Hay zonas donde se guarda dinamita,
nitroglicerina, componentes de detonadores, incluso la primera vez que se ve el Mothman y porque John Keel recoge unas 100 avistamientos entre noviembre del 66 y diciembre de 1967, el 15 de diciembre, que es cuando el puente, al hablaremos, colapsa, ¿no? Vamos a decir un año y un mes, o sea, 13 meses, recoge 100 casos de apariciones, de contacto con este Mothman, ¿no? La primera vez que tiene constancia y que va la policía es en este lugar, es donde las parejas se iban con parejas al estar solas, ¿no? Y había dos parejas, dos chicos que iban delante conduciendo y dos chicas detrás. Ya eran las 12:30 de la noche, como hemos dicho, en estas instalaciones militares que ya estaban abandonadas en el sentido que no se utilizaban. También había una especie de central eléctrica, ¿no? que estaba abandonada, que es la que proporcionaba energía eléctrica a esa especie de instalaciones. Pero bueno, y entonces van con su coche. Y las dos chicas que están detrás, pues van tranquilamente y en una recta y ven justamente donde pasan por donde están las instalaciones eléctricas abandonadas de esas instalaciones militares y ven una cosa extraña. Ven una sombra negra de muy alta con dos ojos rojos. La ven. Y bueno, y parece ser que le dice una chica al que iba, al piloto, al conductor, le dice, oye, parece que he visto algo, ¿no? Entonces van mirando y se dan cuenta de que ellos van a unos 50 kilómetros por hora y lo que acaban de ver va como paralelo al vehículo por el arcén, ¿no? Estos chicos, pues ya cuando ven se asustan y empiezan a acelerar, pero estas criaturas parece ser que van pegando saltos y resulta que por mucho que acelere está ahí, ¿no? Se asustan un montón. ¿Y qué es lo que describen? Pues que dicen, esta fue la primera descripción. Es un ser o una sombra de color negruzca, porque era de noche, muy alta. Siempre de 2 metros, 2 metros y medio o 3 metros. ¿Vale? La descripción que más se acerca es cuando esta criatura se va a la parte delantera del coche y con los focos la alumbra, ¿no? La alumbran en un lateral, ¿no? Y entonces describen a un ser muy alto como si estuviese vestido de negro o llevase una capa muy grande que parece ser que tiene los brazos cruzados porque dice que en un momento dado abre como los brazos muy largos y ellos ven como una especie de capa negra o alas, porque no lo distinguen, pero los rasgos que tiene es que la cabeza es una cabeza, no se puede decir humana porque es muy cuadrada, pero muy pegada a los hombros, como si no tuviese cuello, ¿no? Y ahí están los ojos. Esta criatura lanza un grito y esta criatura al extender las alas, ¿cómo se suele decir? Porque dicen que sale volando, pero la descripción real es que no sale, nadie la ha visto aleteando. La descripción es cuando abre las alas, sube hacia arriba, como si tuviese un arnés, una cuerda o algún cable. No vuela como si fuese un pájaro aleteando, sino que extiende las alas y, como la película de Superman, ¿no? Y prende el vuelo. Eso fue el 19. Después van a la policía empieza a decir que eso no puede ser, pero llegan más casos del 22, estamos hablando de noviembre. Y siempre lo mismo, en la misma zona, ¿vale? En la misma zona. Y empiezan a decir que parece que como si estuviese con los coches. Ahí viene el término de hombre polilla. Hombre polilla no es porque tenga la forma de una polilla. Hombre polilla, en este sentido polilla, es porque parece ser que los focos de los coches, cada vez que iba un coche, es como las polillas cuando ven una... No hemos visto nosotros en verano, cuando hay una lámpara o un foco incandescente, pues eso exactamente, se ve atraído por las luces. Bueno, pues empieza a describirse eso y salta a una Marie, que es una periodista, lo saca a través de diarios locales, pero también salta a otros estados. Y ahí aparece John Keel. John Keel se da cuenta, John Keel, que es un investigador, sobre todo de fenómenos de ovni,
Y empieza a escuchar eso y se pone de acuerdo, se pone de acuerdo, le escribe a María, y bueno, y llega allí y los dos hacen un equipo y empiezan a estudiar. A lo que yo iba, resulta que se da cuenta John Keel que el 19 de noviembre no es la primera vez que ven al Mothman allí, sino que es 2 días antes. Vamos a decir, es el 17. El 17, una mujer en su patio escucha al perro ladrar, ¿vale? Un perro que tenía muy grande, un pastor alemán ladrar, se asoma por la ventana de la cocina que da al patio y lo que describe es este ser de noche, estamos hablando de noche, un ser grande, un ser que parece que ala, pero dicen que no sabe si es ala o una capa, porque claro, es negro y al extender las manos, pues se ve, podemos decir que es una alas o capas. Puede decir capa porque puede ser una capa negra. Sí. El perro no le tiene miedo. El perro, un pastor alemán bastante grande, sale el pastor alemán detrás, porque ella ve que el perro dice, bueno, pues será alguien que quiere entrar o que quiere robar. Le abre la puerta así para que salga el perro, y el perro, que es un perro fiero, un perro guardián, sale hacia el Mothman este. Este Mothman que está en el patio hace exactamente lo que hemos dicho. Abre las alas y inmediatamente sale hacia arriba. No aleteando. ¿Sabéis una cosa? Cuando esa noticia sale, se la comunica al sheriff, a John Keel, también lo saca al pueblo, resulta que los 4 chavales que yo he dicho que el 19 de noviembre vieron, resulta que añaden una cosa que no se le habían comentado a la policía. ¿Sabéis lo que es, hermano? Pues ellos habían dicho que cuando vieron al ser, vieron que estaba como encima de un gran perro que estaba tirado en el suelo y que ese perro parece ser que estaba muerto, ¿no? Ese perro, después de día, fueron a buscar y encontraron el cadáver de ese pastor alemán que el día 17 de noviembre esa mujer dejó salir, y la última vez que se ve fue con el Mothman. Desde la casa de esa mujer hacia a donde apareció son 2,5 kilómetros. Podemos decir aquí que el perro estaba comido, o sea, el perro estaba, ya encontraron al perro en bastante estado de descomposición y parecía que había sido devorado. Cosas que no nos ha llegado a nosotros, pero parece ser que ese ser se estaba alimentando de ese gran pastor alemán. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que cuando ya al año siguiente empieza todo el mundo, al John Keel le viene un señor que es el enterrador del pueblo. Y aquí viene lo que yo quiero deciros a vosotros. Se dice, y a partir de ahí sale la mejor reconstrucción y el detalle de cómo es el Mothman. Porque es la primera vez que ven al Mothman a las 12 de la mañana y hay 5 testigos que lo ven a 5 metros de distancia. Ahí no hay nocturnidad, no hay capas y ahí describen perfectamente lo que es. Y esto lo voy a decir yo ahora para que no quede con la duda. Resulta que ya no estamos en el 17 de noviembre, estamos en el 15 de noviembre. Es la primera fecha oficial que es donde aparece en Place Posin el Mothman. Y es en el cementerio local, se estaba realizando un enterramiento y había 5 enterradores o 5 sepultureros en el oficio del cementerio. Escuchan 12:30 de la mañana, de día, sol espléndido. Y dentro del cementerio escuchan moverse una especie de matorral que hay ahí, y de ese matorral, a 2,5 metros, 3 de distancia, sale este Mothman. ¿Cómo lo describe? Pues mira, describen a un ser que tiene pelo gris, no es negro. Dice que es como pelo de barba, totalmente cubierto de pelos. Y efectivamente, cuando tiene una especie de mano de garra aquí al pecho, cuando abre lo que son las manos, son como alas, pero esta vez son alas de murciélago, pero está totalmente cubierto de pelos, no de pluma,
pelos. La cara no sabe los rasgos de la cara porque lo único que se le ve son dos grandes ojos. Y hace una especie de ruido como el del chirriado de un coche de un frenazo. Pues eso es lo que hizo el Mothman delante de esos 5 hombres. Pega una especie de chillío, hace 5 las alas y otra vez hace lo mismo. Pero empieza como a saltar, a pegar, salto. Tiene piernas de ser humano, o sea, no vamos a decir que tiene patas de ave, sino que no se ve si tiene pies, si tiene calzado, pero son extremidades inferiores de humano. No tiene como brazos, pero tiene alas, no tiene plumas, es pelo cubierto de un pelo gris con 2 ojos grandes. Y efectivamente, pega saltitos, abre las alas y vuela hacia arriba. Después de esta descripción, aparece a los 5 meses otra mujer que sale de la iglesia un domingo a las 11 de la mañana y efectivamente también ve al Mothman exactamente igual, pero esta vez puesto en un poste de teléfono. Ella se cree, por eso lo confunde con un búho. Parece un búho, un animal cuando está agachado, pero cuando se levanta ve que no tiene pluma, que es grisáceo, pero es pelo. Y la misma descripción, pega el chillido y se va, ¿no? Así que esta teoría que nosotros vemos de que puede ser un ser fantasmal no nos ha llegado a nosotros gracias a esta investigación que he realizado, bueno, y que está ahí, los documentos. Podemos decir que puede ser un ser, siempre entre comillas, de carne y hueso, incluso un animal. No sabemos cómo vuela porque dice que el despegue es vertical. Lo que sí se sabe es que el 15 de... Eso lo sabrán nuestros amigos. El 15 de diciembre de 1967 resulta que el semáforo, había un semáforo a la entrada del puente y otro a la salida. El semáforo, por supuesto, lo ven en el puente días antes. Hay más de 100 casos de Mothman en esa localidad. Pero el 12, ya a partir del 12 de diciembre no se ve, y el 15... pues colapsa el puente, un puente de acero que ya está, no lo había mantenido correctamente, estaba muy mal, y con la desgracia de que todo el mundo iba cruzando la bahía, hay 2 pueblos, iba cruzando un pueblo a otro con los regalos de Navidad, comprando regalos porque el 15 de diciembre, después el 20 y tanto es Navidad. Entonces, un semáforo al principio del puente se funde, creando de que encima del puente el tráfico, camiones, coche, autocaravana, furgoneta, pick-up, o sea, todo el puente esté totalmente colapsado de tráfico. Claro, el puente ahí colapsó, estaba en su peso de carga máxima y el puente, como hemos dicho antes, estaba mal, o sea, estaba mal, no se había mantenido, estaba corroído y entonces se desplomó. Se cae el puente con tan mala suerte que, bueno, ahí dentro de los coches hay gente. Casualmente fallecen 46 personas. Ese número 46 no suena porque es igual que las víctimas que hemos tenido con el tren de Córdoba. Fallece 46 personas, ¿no? Y a raíz de ahí, pues ya se dice un momento, este animal, este ser, puede condicionar a la gente de que va a pasar algo extraño. Yo aquí, en nuestro canal, en nuestro pequeño, vamos a decir, laboratorio psicológico, como decimos, que es nuestro programa, nuestro humilde programa, nuestro pequeño rincón, yo pongo este granito de arena de que podíamos estar ante el Mothman de un ser de carne y hueso, un ser críptido, un ser que no sabemos lo que es y que, bueno, sí, el Mothman se le bautizó como el heraldo del mal agüero. ¿Vosotros creéis que aquí en España también hemos tenido avistamiento de Mothman antes de alguna catástrofe? Yo no lo recuerdo, ¿eh? Yo creo que lo más similar es el perro moro. Para los amigos que no lo conozcan, es un perro aquí de un pueblo de Córdoba que visitaba las casas donde moría la gente. Pero no recuerdo yo una localidad o un suceso donde apareciese un ser
de las características del Mothman. No sé si hay, pero no lo recuerdo. No, nos preguntan cosas aquí, ¿no? En el foro. Sí. Perdón, ¿quiere decir si anunciaba alguna cosa? O claro, si se aparece, es que el Mothman, o en este caso el hombre polilla, como queramos llamar, que yo lo asocio también al hombre búho, porque es la misma. El hombre búho es lo mismo que el Mothman, ahora mismo con la descripción que yo he dado. La única diferencia que supuestamente un hombre búho estaría lleno de plumas. Y en este caso el Mothman es grisáceo con pelo. El tema de que nos preguntan nuestros amigos aquí, de que si anuncia algo, claro, en estos casos, Chernobyl, las grandes catástrofes tienen más repercusión que si se le aparece, por ejemplo, a Santa Compaña, que le aparece una sola persona y ve a algún vecino y al otro día muere el vecino. Eso lo puede decir, yo lo puedo decir en un medio de comunicación o en una revista especializada o incluso en Cuarto Milenio. Y bueno, y voy a decir, pues vale, de acuerdo, pero imagínate que en Cuarto Milenio, en cualquier programa o en cualquier periódico, vemos, durante 3 o 4 meses vamos viendo el mismo animal y resulta que cae una bomba o explota algo, que hay muchas víctimas, Dios quiera que no, que no. Eso tiene más repercusión, claro, porque estamos hablando que hay muchas víctimas, da la vuelta al mundo de estas catástrofes. Y entonces, supuestamente estos son aves de mal agüero. O sea, cuando se presenta esto, supuestamente hay que temerle. Como decían mis queridos cuervos, eran pájaros de mal agüero. ¿Sabéis una cosa? Lo que me comentó mi buen amigo, el buen amigo de Pablo Villarrubia. No, él dice que él ha contado, dice que él no asociaba esto, pero después de haber escuchado el tema de Mothman, él estudió un caso en el 2000, creo que en el 2009. En el 2009 fue a Nueva Guinea, a África, a una colonia que hay allí portuguesa, porque había un colegio, el Pablo Villarrubia decía que había un colegio que algunas niñas, esto salió también en los periódicos, un grupo de niñas a la vez entraban en éxtasis, ¿no? Y el colegio prácticamente a nivel colectivo estaban en trance más de 40 personas, por decir, eran niñas, ¿no? En un colegio, o sea, imagínate que en una clase, en cuarto A, en cuarto C, una niña se levantaba y se caía al suelo con convulsiones, pero a la vez en la otra aula también hacía lo mismo. Una niña, casi siempre eran niñas, 90% eran niñas, se caía, o sea, cuando te das cuenta, en todas las clases había niñas que entraban en este trance y que bueno, ahí pasaba algo. En África, eso lo sabe muy bien el hermano Barón, en África esto se lo toma muy en serio. Tantos así que llamaron a un ¿cómo se llama? Un sandero, ¿no? Un curandero. Allí practican el vudú, ¿eh? Allí practican el vudú. En África son animistas. Bueno, pues un hechicero. El comienzo del vudú es un gang. Contrata un gang y va allí y el colegio, las niñas, pues le hacen pruebas en el hospital, bueno, y Pablo decía decía que no tenía, que no tenían nada. Este brujo, comenta él, empieza a hacer no vudú, sino al contrario, como liberar, como quitar energías negativas. Es que el vudú no es malo, es que son los hunganes, que son los es que, ahora que tú te has dicho eso, voy a explicar una cosa. Los hunganes son brujos buenos y los bokor son brujos malos. Vale. Pues este hombre hace un ritual para liberar aquello de la energía negativa y dice que se escabe en el patio del colegio. Le echan cuenta y lo que encuentra son huesos. Encuentran huesos humanos. Después de analizar huesos se da y qué es lo que era aquello. Bueno, pues al final lo que era el colegio era un antiguo sitio
de esclavistas de los mismos portugueses, de ahí cogían los esclavos y lo embarcaban hacia Brasil, hacia el Nuevo Mundo. Y muchos esclavos, bueno, morían, otros no, y bueno, y eran enterrados ahí, ¿no? Este brujo, o como ha dicho el hermano varón, bueno, pues una de estas veces, de estas que entra en trance, el hombre, esto, atención, el hombre se sube a un poste que está en el patio, un poste de la luz, ¿no? Y se queda arriba como si fuese un pájaro, con tan mala suerte de que uno de sus pies toca un cable de alta tensión y se electrocuta y cae muerto. O sea, este curandero no se sabe por qué se sube como una especie de pájaro allí arriba y cae muerto. Las niñas, cuando los maestros y los psicólogos empiezan a decir a las niñas que qué es lo que pasa, que por qué entran en trance, ¿sabe lo que dicen las niñas? Bueno, cuando nosotros entramos en trance, yo no recuerdo lo que yo hago en trance, pero yo estoy en la habitación, miro la ventana y ¿qué es lo que ve allí arriba? Un ser gris, efectivamente peludo, con dos ojos grandes y que está allí, que abre las alas y que ella dice que pueden ser alas o lo que sea porque es una envergadura muy grande y cuando lo ves, pues entran en trance, ¿no? Eso es en el 2009. Pero si yo dijera que también en México aparece el Mothman, pero el Mothman que yo estoy hablando ahora, el gris con pelo y con la cabeza sin hombro y con grandes alas envergadura. Pues en Chihuahua, en una localidad, hubo 35 avistamientos de ese pueblo, no en ese pueblo, en la comarca de Chihuahua. ¿Sabéis lo que pasó al mes y medio después? Hubo una gran gripe A que mató a muchísima gente en México en el 2000, no recuerdo bien. O sea que no se centra solamente a la zona de Estados Unidos. En Chihuahua está muy pegado, ¿no? En México, ¿no? También se vio el Mothman y antes de una catástrofe. En Haití cuentan que hubo avistamientos de seres antes de la tragedia tan grande que hubo en Haití hace unos años. Terremoto, ¿no? Terremotos de Haití, que se vieron, pero claro, aquellos lo achacaron a loas oscuros, o sea, dioses oscuros del vudú, que habían venido como a recolectar y que estaban a la espera. Los mismos hunganes decían que algo venía, pero que ellos no podían pararlo. Que venía algo muy grande y que ellos no podían pararlo. Y al tiempo, el gran terremoto de Haití que arrasó la isla, que todavía no se ha recuperado. Yo os quiero hacer una pregunta, hermano, tanto a ti, varón, como a Bernardo. Dime. Estos seres, no, que yo sepa, no se recoge ningún ataque, ¿no? O sea, que no, el Mothman ese no ha ido a atacar a personas. Que sepa, no. Pero realmente anuncia, o sea, en la presencia de estos animales, estos seres, ¿qué nos están diciendo? O sea, ¿qué nos están diciendo? ¿Que nos va a pasar algo malo? ¿O es que están allí y ellos traen el mal? ¿O es que ellos saben que van a pasar algo mal? ¿O por qué no, en vez de este seguido, si estos seres vienen a alertarnos, ¿por qué no nos lo dicen directamente? Oye, tened cuidado, yo qué sé. ¿Por qué estas apariciones antes de esta catástrofe? Yo tengo dos hipótesis. Porque claro, podemos ver las hipótesis porque hasta que no haya nada tangible y lo podemos demostrar 100%, no podemos hablar de teoría. Una hipótesis es que o la presencia de este animal, o ser criatura, como lo queramos llamar, perturbe tanto el entorno que distorsione la energía de alguna forma, que tenga que compensar la presencia con algún tipo de desgracia. O, en este caso, la segunda hipótesis que planteo, que al igual que hay avistamiento ovni recogidos momentos antes de catástrofes naturales, quizás sea el anunciador
de estas catástrofes porque no sabemos si se libera algún tipo de energía negativa, positiva, que tiene que absorber, estudiar, estar presente. Yo mantengo esos dos tipos de cosas. O bien es un efecto directo y secundario de la presencia de estas criaturas en el lugar que rompa la física de ese momento, o bien sea un observador que ya sabe y sabe de alguna forma que allí va a ocurrir algo. Yo me voy un poquito más al otro extremo. Yo creo que son que se alimentan de desgracia. Se alimentan de desgracia. Y lo que están es dando vueltas a ver dónde va a ocurrir. Aparezco, aquí no va a ser, aquí no va a ser, aquí no va a ser, pero se van alimentando de desgracia. Como si las desgracias los hicieran más fuertes. Como si fueran unos cosechadores, se puede decir. Unos cosechadores de almas, se puede decir. Ellos están esperando el momento propicio en que haya tal cantidad de fallecidos para poder recogerlo y llevárselo. Esa es la teoría que yo tengo del Mothman. Es un cosechador. Pues yo hermano, no tengo ninguna... No, es que no sé qué pensar, que no sé qué pensar. Si pienso como un animal, o sea, como si fuese un ser crítico, como un animal, ¿verdad? No sé qué. O es verdad que muchas veces, como en el caso de Chihuahua, antes de estas apariciones de este Mothman, muchos testimonios decían de haber visto luces extrañas en el cielo a continuación. Entonces podíamos estar asociándolo más al fenómeno ovni. Pero yo sé, como ha dicho el hermano Bernardo, en estas grandes catástrofes, quitándolo el Mothman, estos animales se ven durante, o sea, antes, durante y después de las catástrofes se ven estas esferas extrañas luces, como si estuviesen observando lo que está pasando, ¿no? Como si fuesen un observador, una sonda, mirando o captando una clase de historia para documentarla, guardarla en algún momento, porque es que están allí, están siempre. Antes de la catástrofe que yo lo comenté el otro día, antes de la catástrofe en el 96, el veintitanto de abril, del 28 de abril del 96, cuando pasó lo de la Aznalcóllar, os comenté que hay allí en la misma localidad de Aznalcóllar vieron extrañas luces danzar por encima de lo que es la balsa o la mina de Aznalcóllar. Otra vez estamos en lo mismo, ¿no? El helicóptero no era porque escuchasteis, no. De estos 5 testigos, por lo menos 4 me dijeron que no escuchar, que no había sonido, que no era, imaginaros 4 helicópteros a las 3:30, a las 4 de la mañana sobrevolando el pueblo. Eso no. Entonces, lo producen o están ahí estudiándolo, saben que van a pasar. Es como si nosotros, mira hermano, si tuviéramos una cápsula del tiempo y ahora nosotros dijimos, por ejemplo, el Titanic se hundió, lo que pasa que claro, ellos contemplan cómo mueren personas, no ayudan, o sea, ellos están ahí por lo mismo. Vamos a una clase de historia, vamos ahí a esa noche donde se hundió el Titanic y nosotros estamos arriba y vemos la escena de hundirse el Titanic. ¿Me entiendes? O sea, porque hay una cosa que no se me olvida, hermano, mira, hay una filmación del terremoto de Japón donde se ve, ya no es el terremoto, donde se ve el tsunami, la ola entrando dentro de Japón, y ahora con todos los detritus que hay, con todo barco, con todo lo que se llevó esa ola hacia adentro, sin embargo hay una filmación donde se ve un objeto esférico que se ha aumentado porque parece un pájaro y va volando encima de todos los detritus que va entrando ese tsunami hacia el interior de tierra adentro, y se ve ese objeto plateado a una velocidad muy grande encima de volando, no ha posado encima de lo que es la ola del detritus ese, ahí hay tronco, de todo, ¿no? Sin embargo, se ha hecho un zoom y se ve perfectamente que es un objeto totalmente esférico, como un balón de baloncesto, y no es un objeto volador, y no podemos decir que es un dron, un avión, no.
No es, además es pequeño y va sobrevolando por encima de toda la ola esa gigante. Explicación, yo no sé lo que hace eso ahí, pero está ahí observando, Claro. recogiendo muestras, pues no lo sé. Dice nuestra amiga Ana, dice, con todas estas guerras que estamos viviendo y no ha dado señales, quizás porque no es Estados Unidos. Todavía no se ha dicho, no tenemos ningún testimonio de que se hayan visto en Mothman. Bueno, respondiéndole a Ana. Iba yo a decir un momentito. Sí. Es que cuando en la guerra de Afganistán, se vieron Mothman, pero los afganos no decían que eran Mothman, decían que eran jinn, que eran los espíritus del desierto. Claro. Fijaos que primero, si ocurre algo de estas características en Oriente, y cuando hablo de Oriente, quiero decir de cultura árabe, empezando por Marruecos, terminando ya limitando el sudeste asiático, quitando la India, es muy difícil que nosotros sepamos algo. Bien, tanto a nivel ufológico como a nivel de esta característica. ¿Por qué? Porque ellos todo lo resumen a los genios, a los jinn. A los jinn. ¿Vale? Claro, si nosotros utilizamos conceptos como Mothman, Sasquatch, Chupacabra, etc., etc., y tenemos clasificados según el tipo de avistamiento y consecuencias que estos encuentros tienen, ellos todos lo resumen en uno, en el jinn. Y por lo tanto tampoco hay, porque nosotros sepamos, porque es unos temas tan tabú y herméticos en esa parte del mundo, sobre todo por niveles culturales y tal, que quizás lo cuenten para adentro, cuando quiero decir para adentro, que no lo hacen tan público como nosotros, no tienen ese interés divulgativo de investigación y tal. Pero avistamiento del Mothman sí ha habido desde sí, finales del 25 hasta prácticamente un par de semanas. Ha habido bastante avistamiento, sobre todo en Estados Unidos. Si lo queremos vincular a todo lo que está ocurriendo, podemos vincularlo. Que no ha aparecido en esos sitios, eso ya cada uno lo puede interpretar como quiera. Porque, por ejemplo, mira, en principio de 2026, aquí tengo los datos, en Oberlin, Ohio, hay testimonios, también en Chicago, Illinois, entre enero y febrero de 2026, se han reportado avistamientos de la criatura. Yo os quiero decir una cosa, hermano, mira, claro, es lo que tú lo has dicho muy bien. Antes se llamaba el telón de acero, pero ahora es verdad, en sitios que están herméticamente cerrados, no sale al exterior prácticamente nada. Entonces no nos va a llegar a nosotros. Pero lo que puedo decir de las investigaciones mías durante muchísimos años es que estos pájaros de mal agüero, estos Mothman, estos espíritus no se presentan ante la acción humana. Voy a especificar mejor. Por ejemplo, que yo tire una bomba atómica. No. La acción humana no. Catástrofe, aunque, por ejemplo, la caída de un puente es un puente hecho humano, pero no. Catástrofes fortuitas, catástrofes naturales. Se nos ha olvidado también decir que en la erupción del Pinatubo o en la erupción de algunos volcanes, antes de las erupciones se han visto también objetos salir. Entonces, estos avistamientos son antes de catástrofes naturales, que eso no puede predecirlo el hombre, no, la acción del hombre. Caída de puente, eso aunque sea un puente construido por el hombre, pero no es consecuencia, no lo hace el hombre. Y en Chernobyl, por ejemplo, no es consecuencia, es una fabricación del hombre, porque es una central nuclear, pero el hombre no quiere que pase eso. Son catástrofes. Y sí, también en Anacoya, exactamente igual. Para mí, sí, la acción del hombre, nadie te avisa, ojo, que alguien, el Trump o lo que sea, va a empezar una guerra. Que sepa que yo no he estudiado eso. Sin embargo, antes de un terremoto, antes de un accidente de lo de las Torres Gemelas, aunque sea producida por un hombre,
producida por el hombre, por el estrella de un avión, pero es una catástrofe, vamos a decir, inesperada, ¿no? Porque lo hace la acción uno o dos, ¿no? Yo es lo único que puedo decir. Ojalá eso fuera verdad y antes de que pasara algo grande, por ejemplo, más grande que ha pasado que la pandemia, esta última pandemia que ha atacado al 80% de los países del mundo, con más fallecidos menos. Y sin embargo, que se presente, por ejemplo, en Sevilla Mothman, arriba de la Torre del Oro, ¿vale? Y ahora en Nueva York, la Estatua de Libertad arriba. ¿En Nueva York ha pasado? No. Ahora resulta que ha venido una pandemia mundial y en España han fallecido tanto, en Estados Unidos tanto. Es que son muy difíciles. Es que yo creo que está más esto está localizada, es catástrofes naturales o consecuencia de una catástrofe, pero localizada. No a nivel global, no en un país. No sé, el Mothman en Madrid y dice, no, aquí va a caer una bomba atómica y va a desaparecer todo España. No. Creo que a nivel local, en el sentido de que un terremoto afecta a una zona, una caída de un puente, una caída de las Torres Gemelas, lo que sea. Pero más bien a nivel local. Es lo que es mi pensamiento. Cada uno... Sí, no. Ahí, y ahora que estamos hablando del Mothman y todo eso, me estaba acordando antes que hay también una figura en México que predice desastres. Y es el famoso charro negro, que lo ven por los caminos. Y que cuanto más actividad tiene este jinete, más cosas pasan. Y en México le tienen pavor a este ser. Que una aparición de este jinete es mal agüero, es algo malo va a pasar. Pero especifica, descríbelo, un jinete. De noche, de día, en un cruce de camino. El charro negro aparece en cualquier momento, de día, de noche. Suelen decir que sobre el atardecer aparece. Es un jinete totalmente vestido de negro, con su traje de charro, y que la cara es o no tiene cara o es una cara calavérica. Y corre por los caminos, va persiguiendo, y quien lo ve empieza a perseguirlo. Precede a una catástrofe. Parecido a lo que es jinete sin cabeza, ¿no? Sí. ¿Perdón? Pero... Sí. Siempre lo he relacionado con la variante de la compañía, en este caso mexicana, similar a la Huespia, que también son jinetes y tal. Sí, pero este es como estilo Mothman. Es que aparece y cuanto más aparece, más cerca está la desgracia y pasan. Como si fuese uno de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Sí, como un jinete del apocalipsis. Hablando del apocalipsis, las trompetas, el hum. El hum. Sí, o sea, es que se me ha venido a la mente lo de las trompetas del apocalipsis. El hum también se dijo, hermano, que parecía que predecía algo, pero no sé si alguien ha estudiado dónde se escucha el hum y la verdad es que se ha escuchado en muchas partes del mundo. Sí. Yo no sé si está relacionado. Yo sí es verdad que he escuchado, he leído, no sé de quién, la teoría de que parece ser que es la misma Tierra que se está quejando, es como el quejido de la Tierra, es el quejido de nuestra madre Tierra, naturaleza, que se queja como diciendo o va a pasar algo, o no hacer esto, no hacer lo otro, o estamos haciendo el mal, en fin. Pero la verdad que el hum no se sabe qué lo produce, qué produce el hum. Hay muchas teorías, pero ninguna se acerca. Hubo una época en que se escuchó, yo por lo menos en el 2007 se escuchaba casi a diario. En Cádiz ha habido un montón de personas que dicen que lo han escuchado, pero detrás del hum no ha venido nada. Como decía, bueno, estamos escuchando el hum, viene algo gordo, pero es que no ha venido nada. Se escucha y después no hay nada. Yo lo he escuchado, pero Sí. lo he escuchado varias noches seguidas, incluso semanas,
antes de que se hablara del Hun. Y la verdad que yo muchas veces decía, ¿eso qué es lo que es? ¿Que venía? ¿De dónde viene? Que parece una fábrica, aunque aquí en el pueblo se ha llevado durante muchos años por la noche una fábrica de prefabricado, de estas losetas o de estos bloques de prefabricado, y esto hacía un ruido por la noche, hacía de noche, porque estaba a las 24 horas, entonces... Sí, pero cuando eso estaba apagado y se escuchaba ese famoso hum, pero yo quiero decir una cosa que parece ser que no se escuchó más y se cerró, ¿no? O sea, como carpetazo. Y era, mira, seguramente os acordaréis, fue en Mallorca y fue un verano entre el mayo, no recuerdo el año, entre mayo, junio y julio, donde se escuchaba entre lo que es Mallorca y la zona de Alicante, Alcoy, toda la zona esa de Alicante, se escuchaba el ruido, y lo digo, como si un martillo gigante chocara como un yunque. El martillazo en el yunque, ese martillazo, pero un gigante. Es más, hasta buzos que estaban haciendo submarinismo en la zona de Mallorca, han escuchado ese martilleo de yunque. No es el hum, no son trompetas, sino el cling, pero de un yunque gigante, ¿no? Durante varios meses se estuvo escuchando en esa zona, en un triángulo que hicieron entre, vamos a decir, Alicante y las Islas Baleares, ¿no? Y de la noche a la mañana se cerró todo. No se ha vuelto a decir nada, no he escuchado nada, que puede haber sido aquello, pero se relaciona con el hum, pero ya digo, no es el hum, es un martillazo en un yunque. Como si nosotros ponemos ahora mismo el sonido de un martillo en un yunque, de un herrero, eso, pero multiplicado con que no se sabía dónde se escuchaba, tanto en la zona de Alicante como en la zona de Mallorca. Y bueno, desapareció. Ya no he escuchado yo más en ninguna parte el típico martillazo del yunque. Se decía que era la fragua, como algunos decían, la fragua de Vulcano, haciendo los escudos y haciendo las armas estas para Perseo y para todos estos dioses griegos, ¿no? Pero fue muy curioso, ¿eh? No ocurrió nada, que yo sepa, no ocurrió ninguna catástrofe. Lo que sí es verdad que en ese triángulo se han perdido y han habido muchas desapariciones de barcos. Justamente yo creo que desde Ibiza, desde Mahón, puede ser, hay un vértice, y ahora hay un vértice que va hacia la punta norte, Benidorm, hacia arriba de Benidorm, y hay otro hacia la parte sur de Alicante. Ese triangulito. Sí. Es la parte de Mahón, Calpe, Santa Efectivamente. Y ahí, sin embargo, es un triangulito que entre las luces, ahí se produjo el caso de Manises, recordar. Sí. Además que ahí se produjo que el avión iba a dirección Valencia, creo, no sé, y por ahí se produjo el caso Manises. Desapariciones de barcos, desapariciones de personas. Y lo tenemos muy cerquita, no nos tenemos que ir al Triángulo de las Bermudas. No, esa zona es muy caliente, es una zona muy caliente. Ahí hay muchos avistamientos de todo. Ahí se han visto de todo. Pero lo que estás tú diciendo, yo ¿qué año sería? 2008. Y durante un año se escuchó en cama el hum todos los días. Sería sobre las 7, las 8, todavía no había, estaba atardeciendo y se escuchaba perfectamente. Yo creo que lo grabé en aquella época, pero no sé dónde tengo el sonido. Aquella grabación que hice, que se escuchaba claramente el hum. Y además que intenté buscar qué era aquello, me subí al terraza. No había nada que hiciera ese ruido, pero era... Del hum, no sé si Bernardo conocerá alguna teoría, pero del hum se han intentado, como hay grabaciones y ya científicos han escuchado, porque lo bueno, ovni, bueno, eso no existe. Igual como el rayo en bola. Eso no existe hasta que uno que casi gana el premio Nobel de Física lo vio con su familia y dice, o lo explico o nosotros entramos dentro de los locos. Pues el hum sí lo han escuchado científicos, geólogos, y la han tenido que buscar un montón y una de esas teorías es movimiento de placas tectónicas. Pero está, ¿verdad, Bernardo? Está un poquito cogida porque las placas tectónicas, es verdad, se siguen moviendo, y cada vez que se mueve una placa tectónica no aparece el hum famoso. No.
No, mira, el material diferente, la no, composición. porque si, mira, si hay una fluctuación de placas tectónicas y produce sonido, no tendríamos que estar tan asustados de escuchar este sonido porque con cualquier movimiento sísmico, aunque sea leve o terremoto, se tendrá que escuchar ese sonido. Claro. La otra teoría que parece que sí puede ser más verídica y tal, es una relacionada con movimientos de las diferentes capas atmosféricas. Cuando se cargan y descargan de iones. Hay una fluctuación de cuando hay una gran lucha, no lucha, sino un gran cambio atmosférico fuerte, se produce una sobrecarga de iones, que eso produce una explosión en la atmósfera que se puede escuchar, en este caso, el sur, ¿no? Y también es cierto que se han dado, porque los datos meteorológicos han apuntado ese repunte de esos cambios de presiones, sí, porque eso al fin y al cabo hay un cambio repentino de presión, con zonas de la Tierra donde se producen pues este tipo de situaciones. Por ejemplo, el Levante, en Cádiz, el Estrecho, es un sitio donde la presión atmosférica suele cambiar y diferentes puntos del mundo que suelen coincidir. Estamos hablando de Cádiz porque es lo que tenemos más cercano. Y claro, el sonido pues cuanto más arriba pues más se propaga, ¿no? Y tú puedes decir que en Cádiz capital sí se escucha el hum. Sí. Pero, por ejemplo, en el campo de Gibraltar, yo nunca escuché el hum. Mi padre lo ha escuchado y yo no lo he escuchado aquí en mi casa. Y estábamos todos aquí. También se ha hablado de que son tuberías, que se mueven, objetos metálicos. Eso no, porque aparece. Lo de los astilleros, por ejemplo, la zona de Sevilla sí lo estudié yo. Hicimos el experimento con Manuel Blasco, mi compañero. Y como sabéis, bueno, pues yo trabajé durante 5 años en el puerto y yo cogía el turno de noche, aunque es una locura, pero bueno, dormía de día y trabajaba de noche, y allí se producía la descarga de chatarra. Tenemos en Sevilla una fábrica que se llama Siderúrgica, SISE, unos grandes hornos, y entonces vienen barcos de gran tonelaje con la chatarra en fragmentada y también en gruesa. O sea, imagina, bueno, allí se ha descargado tanques y todo desmontado. Entonces, esos barcos de transporte de mercancía en sus bodegas, abren las bodegas y hay unas máquinas, esos estibadores en el puerto. Todo el mundo ha visto esas máquinas con esos pulpos gigantes. Coge la chatarra, la vuelcan y la sueltan. Por supuesto no la sueltan a 15 o 20 metros, pero bueno, la sueltan, y entonces ese sonido lo tengo yo grabado, incluso en mi canal de YouTube, que es Michael J. Martínez Blanco, donde tengo un capítulo que pone el hum, y ahí perfectamente grabo el sonido, y ese sonido se parece más, ahora que lo dice, ese sonido se parece más al escuchado en Mallorca. O sea, sí se escucha como el típico caer de chatarra con el hormigón, porque el suelo del puerto de Sevilla es hormigón, y sí se escucha como si fuese un martillo golpeando un yunque. Pero no el trompeteo. O sea, la trompeta, el trompeteo. Sí. No, porque el hum es trompeta, o sea, un sonido de aire pasando por algún instrumento como un trombón o algo. De hecho, yo no sé si en el Apocalipsis o lo que sea se asociaba o alguien escuchó ese sonido en la antigüedad, porque si se hace en la antigüedad ya no podremos decir ya la tecnología nueva no existe. O sea, si estamos hablando que en la Edad Media hay escrito y se recoge ese sonido, pues ya los altos hornos, la fábrica ya se descarta con el tema del hum, ni tubería. Pero lo que sí es verdad que esas trompetas, de que cuando se escuche las trompetas de Apocalipsis, pues ya estamos ya listos de papeles, pues quién sabe si es que escucharían los antiguos profetas ese hum y dirá, bueno, esto es presagio de algo malo. No lo sabemos, pero lo que sí es verdad es que lo escuchamos en la ciudad, no lo escuchamos mucho, hay que decirlo, es que está en el campo y tiene el sonido ambiente
y ahí el Jun se tiene que escuchar de maravilla, y el que está en una ciudad como Sevilla o Cádiz, aunque tenga, siempre tiene ruido de semáforo, de coche, el que pita a la gente, las motocicletas. Entonces, no se escucha como el esplendor del Jun, pero yo creo que el Jun debe de asustar, ¿eh? Sí, si está todo en silencio y escucha esas trompetas que no se sabe de dónde viene. Yo creo, intentando recopilar que el Jun es un fenómeno de hace unos años para acá. Entonces, pero fijaros, algo tenía que haber porque yo siempre lo llevo a las trompetas famosas de la Segunda Guerra Mundial, de los Stukas, que cuando sonaban ese trompeteo, la gente pensaba que venía el apocalipsis. O sea, que a lo mejor antes de los años 30, del 39, del 38, antes de los años 30, debería también de haberse escuchado ese sonido. Porque si ellos copiaron ese sonido y decían, son las trompetas del apocalipsis, es que antes deberían haberlo escuchado también. Hombre, las trompetas, lo que tú estás diciendo son las alarmas de los ataques aéreos. No, el sonido de cuando caían los Stukas, las trompetas del apocalipsis de los Stukas. El picado, ¿no? El picado de los Stukas. Vale. Decían que eran las trompetas del apocalipsis, además yo lo llamaban las trompetas del apocalipsis. Ajá. Pues es que se me ha venido a la mente que cuando se prevé un ataque aéreo suenan las trompetas, las alarmas, pero claro, la aviación se inventó a principios del siglo XX, lo que significa que anteriormente no había nada que te atacara desde arriba. Claro, no podía haber una trompeta, lo que había era el tono de campana. Se subía al campanario, ¿verdad? Y si venía un ejército a atacarte o algo, una alerta era el toque de campana. Pegaban campanazos pero si ellos asociaron, si ya las personas escuchaban trompetas y ya asociaban que eso es algo malo que viene, ellos también tenían que haberlo escuchado antes. Las trompetas sí están asociadas a algo malo. Mira, las cargas de caballería antiguas, el toque de corneta, eso eso es malo. Eso es una guerra. Entonces el toque de corneta significaba que el enemigo atacaba y que el enemigo avanzaba. También en los barcos se avisaba cuando se atacaba, se avisaba con una especie de cuerno, ¿no? En la época vikinga, ¿no? Estos cuernos que tocaban. O sea que sí, el sonido trompetero, por decirlo de algún modo, sonido de trompeta, aunque no estaba inventada la trompeta, yo creo que está relacionado con algo malo. Sin embargo, en las bodas o lo que sea no suena la trompeta, suena otro tipo de instrumentos, guitarra, cuerda, pero el viento, eso está relacionado siempre con la guerra, es verdad. O sea, no significa que las trompetas sean malas, el que sea trompetista y eso, o clarinete o algo de aire, sea malo, pero se ha asociado, ¿no? La galera. Para que la galera, por ejemplo, tuviera un son de remo y no fuera hacia izquierda o la parte de la izquierda, en este caso, la parte de babor o estribor vaya descompensada, utilizaban el tambor. O sea, el toque del tambor. Derecha era remar derecha y hacían pom, pom, pom. Ahora eso sí, el del tambor también. Ese estaba así todo el día tocando. Unos brazos así. Los pobres son los remeros. Los remeros eran. Los remeros eran. Eso no galera, eso era. Hombre, había profesionales. Había galeras, tíos profesionales. Los de, por ejemplo, en barcos en guerra, en algunos galeones, eran profesionales, eran guerreros que estaban fuertes y remaban, pero había otro que era el castigo galera, que era un castigo, era una prisión. Morías ahí muchas veces de sobreesfuerzo. Como el chiste, ¿no? Remero, tengo una buena y una mala noticia. La buena, que hoy viene el César, la mala, que viene echando una carrera. Que viene a hacer windsurf, ¿no? O sea que había que... Sí, no, pero eso que ahí
retomando el tema, por toda la geografía mundial hay muchísimos avisos, cosas que te avisan. Antes, tú lo sabrás, tanto tú, Michael, como Bernardo, los buenos augurios, los buenos o los malos augurios en los oráculos, ya fueran con animales, fueran por las pitonisas, que te avisaban. Los famosos sueños que tenían los héroes griegos, los héroes romanos, para emprender una batalla, una conquista. Si por ejemplo, había, no sé quién era, uno de los conquistadores, si veía volar cuervo, era un mal augurio, no podían emprenderlo, porque te estaban diciendo que no podías hacerlo. En las artes divinatorias hay mucho. Por ejemplo, hay una técnica, que claro, es una técnica que consiste en escuchar el canto de los pájaros, de las aves, o el vuelo de las aves, en este caso de los estorninos. Pero también, por ejemplo, las vísceras, eso también está explicado bien en mi último libro. Dependiendo de las vísceras, en Mesopotamia habrían un cordero, y dependiendo tenían incluso hay cientos de tablillas que ellos ya tenían un tratado, o sea que no se inventaba, sino que había un tratado, se estudiaba desde pequeño quién quiere hacer, y bueno, abría las vísceras y depende de dónde estuviera el corazón, más a la izquierda, el hígado, los intestinos, ¿no? Y luego, como dice, en Grecia, todas las grandes batallas, tanto de Esparta, tanto de Alejandro Magno, quien no pasara por estas pitonisas, las pitías, las famosas pitías, que son la pitía, depende, yo digo pitía, sí, como sí. En estos oráculos de Delfos, o sea, estos oráculos, pues imagínate, voy a atacar a mi enemigo, ¿puedo? Sí, además eran frases muy cortitas, o sea, no era dime la combinación ganadora del número de la 11. Y no, eran sí o no, o sea, no te tenías que complicar la vida, y la pitonisa entraba en trance, tú le decías la pregunta. Quiero atacar para el lunes que viene al enemigo, ¿sí o no? Y ella te decía sí, y si te decía sí, o te decía no, espérate a la luna siguiente. Entonces, ahora hay que decir una cosa, hermano, si acertaba, no acertaba, eso ya queda entre ellos. Sí, claro. Eso ya queda entre ellos, porque si te digo la verdad, eso era, hazte cuenta que para ellos era ciencia, eso era ciencia. Hay una que lo estaba recordando, lo voy a buscar ahora mismo, que por miedo a perder la batalla, a lo que llegaban, por ejemplo, Agamenón tiene que sacrificar a su hija para ganar para ganar en Troya, porque los dioses le están diciendo: o sacrificas a tu hija Ifigenia o vas a perder. Y él no lo duda, ¿no? No lo duda, ¿no? ¿Hasta qué punto llegaban? Pero que no duda. Sí, no duda. Es como si fuese, como si dice reza un Padre Nuestro, o sea. Sí. O sea que era ciencia. En Cartago se sabe por restos óseos, restos arqueológicos, que sacrificaban niños. Es como lo de Baal. Al gran toro Baal, que estaba en las calderas de Baal, lanzarle niños para que esa ciudad tuviera prosperidad. Sí, claro, cuando en las luchas en las guerras púnicas, la lucha con Roma, pues hay constancia en dos ocasiones que sacrificaron bastantes niños, múltiples niños. Luego ya cuando resulta que Roma al principio no la destruye, o sea, la domina, no la destruye, y al final pues tiene que destruirla, y sin embargo la construye otra vez la Cartago Nova, o sea, la Cartago púnica, en el sentido de la Cartago no púnica, no fenicia, sino la Cartago ya romana. Y bueno, pero el pasado, ¿no? Lo que yo no sé es ahora, estamos hablando de fenicio, si eso pasó en la península ibérica. Yo estoy muy cerquita, mira, estoy tocando, ¿ves que estoy tocando aquí atrás? Pues estoy tocando un templo fenicio donde el altar, un altar
está en el Museo Arqueológico de Sevilla, donde se encontraron, que yo sepa, vísceras de sacrificio. Que yo haya leído, porque yo no soy científico ni he hecho los biólogos y los científicos que han hecho allí las pruebas del ADN y lo que hay, que yo sepa, yo he leído es animal, ¿vale? Son parte de sacrificio animal, incluso se puede saber hasta qué parte es. Se puede saber que son partes, por ejemplo, son vísceras, o sea, son hígado, son parte del intestino. Yo no lo sé, a lo mejor me he equivocado, pero no sé si se ha sacrificado niños. Estamos hablando de la misma religión. Aquí el templo, el profesor José Luis Escacena dijo que estaba consagrado a Baal, ¿vale? El templo de Coria del Río estaba consagrado a Baal. Se conserva la ceniza, es uno de los pocos altares que hay íntegro con forma de piel de toro, y que hay quemadura, y hay quemazones, y hay una negrura, y que esa negrura es de quemar vísceras y de hacer sacrificio ahí. Que sea, yo no sé si son de niños, pero bueno, a lo que me quiero referir, que se hacía, que sabes como que te levantas, vas a misa, o depende cada uno de la religión que tenga, uno se santigua, el otro reza, pues allí pues era eso. Sí, también se dice en la Escritura, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, que Isaac no tenía que sacrificar al hijo. Y él, sin embargo, él no dudó, aunque después le dijo, no, Jesús no, Dios le dijo, no, pero él supuestamente iba a sacrificar a un hijo suyo. Sí, porque... Sin pestañear. Porque haz esto, si haces esto, tendrás prosperidad. Si no lo haces, allá tú. Eso es lo que pensarían tanto en las Sagradas Escrituras como en la Antigüedad, pensaban eso. O hago el sacrificio, pero... o me puede caer una desgracia. Sí, a eso iba, hermano. Tenían que estar muy seguros de que eso que iban a realizar servía, porque a lo mejor se probó, a lo mejor si no sacrificaba, antes se sacrificaba muchos corderos. Bueno, antes y hoy también, ¿no? Pero imagínate que alguien dice, pues yo no sacrifico cordero, y le pasa algo malo, ¿no? O sea, que la fe va aumentando y diciendo, no, tengo que hacerlo porque yo sé que como no lo haga, es un principio de una cosa mal, o sea, es un principio de mi fin. Así que yo creo que debería estar en la antigüedad aprobado, porque si no, no tendría tanto fervor. Claro. En la antigüedad, Bernardo, tengo una pregunta a ti como historiador. ¿En la antigüedad hay algo de mal agüero? Que yo recuerde. Por ejemplo, imperios romanos, en grandes imperios romanos. ¿Tú recuerdas algo? Así está, pero más que todo ligado con el folclore. Quiero decir, sí, hombre, pero que una acción, que tú veas algo, o aparte de pájaros volando, como dice, de cuervos, sino una acción de por ejemplo, pasar debajo de una escalera. ¿No? Sí, está aquí. Mira, hay una opción que, fue en el Imperio Romano, creo que fue César, que salía como un dicho popular, que fue atravesar un río que estaba como prohibido cuando entró en Roma. Con las tropas, que era un río muy corto, y saquea en español hay un refrán como que era que lo cruzase con las tropas estaba maldito. Claro, ya la gente lo saca con las tradiciones del propio César. Sí, ya sé lo que dices, Bernardo. Era el Rubicón. Sí, el Rubicón, efectivamente. El Rubicón, porque cuando cruza el Rubicón, le dicen las tropas se vuelven hacia César y dicen, ¿qué hemos hecho? Y él le dice, Alea, ya está, la suerte ya está echada. Sí. Efectivamente. Y de otra cosa no recuerdo yo. Eran, que yo sepa, ni en Grecia ni en nada. En Roma tenían mucho miedo al vuelo de los pájaros. Si los pájaros cambiaban de vuelo, cambiaban de ruta, era un mal agüero.
Y el enterramiento de las personas. Y los enterramientos también. Sí. Si los enterrabas cerca de la ciudad, podía volver. Sí. Y había que enterrarlos lejos de las ciudades para que no volvieran. Hay una historia, una leyenda, pues, es Shakespeare en su obra de teatro Julio César, es el primero que mete al fantasma de Julio César anunciándole a Bruto y a sus conspiradores que van a morir. Se les aparece y le dice: vosotros me habéis matado y vosotros vais a morir. Lo que no se sabe si es leyenda o Shakespeare se lo inventó. Bueno, se sabe que Julio César, cuando va al Senado, habla con la mujer y la noche anterior él soñó que lo asesinaban. Y se lo comentó a la mujer. Y él fue al Senado y hay una frase que dice, no recuerdo cómo es la frase, pero dice la mujer: oye, pero no tienes miedo. Y es como dice, la suerte está echada, como diciendo algo sin era. Tú sabes que, claro, yo no sé si eso es la leyenda o no, pero él parece ser que él ya se intuía algo, ¿no? Una traición o una traición. La verdad es que, bueno, lo que sí está demostrado es que no fueron 23 puñaladas, ¿vale? No. O sea, como se dicen 23 tíos pegando, porque entonces algunos de ellos se habrían pegado puñaladas entre ellos, ¿no? O sea que... No, hay un informe que estuve leyendo el otro día que ni fueron 22 puñaladas, ni fue en el Senado, ni fueron las escaleras, fue en otro lado. Lo estuve leyendo el otro día, es muy interesante. Os lo voy a pasar para que lo leáis. Bueno, yo siempre digo que desde que se inventó la escritura se empezó a mentir. Empezó a mentir. Claro. Es más, si la escritura se empezó precisamente para mentir. Para controlar. Para mentir. Porque las trolas que hay... Sí. Una cosa os voy a decir. ¿Vosotros creéis en los videntes estos videntes que te dicen tienes que hacer esto porque si no te va a pasar algo malo? Estos, como yo digo, bueno, no iba a decirles charlatanes de televisión. No. Y después te piden, ¿no? Y ven mañana y otros 300 euros. Y ven mañana y te digo, 300, sí. No. Y te digo la solución. Creo más en la típica abuela del pueblo, que tú no la conoces de nada, te cruzas con ella, se te queda mirando y te dice: hijo mío, no vayas de viaje o te encuentres lo otro. Y pasa ocurriendo algo y al final te dicen: ten en cuenta que esa mujer es bruja y ve más allá de las cosas. Creo más en esa persona porque yo creo que no viven de hecho. Es como un ejemplo, tú, José, tienen ese don y es como una cruz para ellos. Sí. Porque otra gente busca gloria, fama y es todo mentira. Pero mira por la cosa, el que tiene ese don no es siempre, o sea, yo vengo a ti, José, y te digo, dime mi futuro, y tú no tienes por qué... No. Claro, si te doy dinero lo sabes, si no te doy dinero... No, es que... La verdadera, en este caso, que tenga esos poderes y que quiera cobrar, que yo ya eso, cada uno, que haga lo que quiera, si el otro quiere pagarte, que te pague, pero que habrá opciones, que tú llegues, tú le digas algo yo soy en este caso, el vidente, me viene una persona y digo, mira, más, yo no veo nada en ti, no... Lo siento, no. A lo mejor viene el siguiente y sí, es lo que me quiero referir. Claro. Me viene algo, pero eso de que toda la que entre, las cartas y toda sepa todo, entonces eso no. Es lo que vamos a hablar. Es lo que vamos a hablar la semana que viene de estos los fraudes. De estos fraudes que tiene el misterio, que te dicen, sí, yo veo algo, pero me pone otros 50 euros en la mesa. Y lo veo mejor. Y lo veo mejor. Esto es como una película, que me acuerdo yo, de una película antigua, que era
no sé si lo habéis visto, era la batalla de las colinas del whisky, que había uno que era el oráculo, y le dice, ¿va a llegar bien la caravana? Y dice, no sé, no veo. Dice, bueno, te voy a echar un poquito de whisky del vaso. Y cuanto más whisky le echaba, más claridad tenía el tío. Perfecto, está muy bien definido así, sí, sí. Porque era eso. El whisky lo cambias con dinero y lo que tú quieras, pero... Sí, sí, sí. No sé, veo algo extraño. Espérate, te voy a poner otros 50 euros. Uy, ya veo algo mejor, pero tampoco lo veo todavía muy claro. Es que eso... Es verdad. Es que... Yo, mira, os voy a decir una cosa, compañero. Hoy me estoy yo sincerando mucho con vosotros. Esto es malo. No pasa nada. Yo he ido dos veces a... He ido dos veces. La última fui para mí, ¿no? Pero bueno, porque me la aconsejaron y digo, no pierdo nada. Pero la primera vez que yo fui con mi madre y resulta que era una persona que echaba la carta, era muy famosa, no voy a decir nombre, muy famoso, famoso. Y cuando me vio entrar dijo que no. O sea, yo un niño, un chaval, que yo no sé si tendría 20 y tantos años, iba con mi madre, y, hola, ¿qué pasa? Mira que quiero, y dice, este fuera. Y no, dice, no, con este fuera. O sea, yo no abrí la boca, no sé lo que vio, ¿no? No sé lo que vi, no sé lo que vio. Pero me dijo fuera, no sé. Y ya desde ahí empecé a dudar yo. A mí me echaron también de un supuesto vidente, tal como entré me dijo, no, a ti no te digo nada, vete. Digo, ¿qué pasa? No, que te vayas. Que tú tienes más fuerza que yo. Digo, pues vale. Entonces, mira, puede ser que sea verdad. Mira, yo no estoy en contra, vamos a ver. Yo no estoy en contra de que cada uno que cobre, que no cobre, hombre, no estoy en contra. El timo, el engaño, sí, estoy en contra. Pero yo lo que quiero concienciar a las personas de que de que diga lo que te diga la de enfrente, el vidente, la vidente, lo sensitivo, la sensitiva, que no se lo tome al pie de la letra. O sea, si imagínate, que no es el caso, ¿no? Pero imagínate que te dice, te vas a morir mañana. Eso, y al final te mueres, pero te mueres tú, te matas tú. O sea, no sí. Hay que llegárselo. Eso de echar las cartas, depende de la carta, si sale esto, te va a pasar esto, te va a tocar la lotería. Sí, es que muchos se creen que las cartas tienen la solución a todos tus problemas. Eso, la semana que viene vamos, la semana que viene voy a sacar las cartas, voy a escoger las cartas, que yo tengo varias barajas de tarot. Pero ahí no está la solución. En la baraja de tarot no está la solución. La solución la tiene un médico. Si es una enfermedad, la solución la tiene un médico. Y la tiene la ciencia. No la tiene un tío con una baraja que te va a decir que te va a curar. No, como hubo algunos lúcidos, que decían que curaban el cáncer y enfermedades peores. Y decían que las curaban. Y sangraban a las pobres víctimas, ¿no? Sí. Le curaba el bolsillo, ¿no? Le quitaba el peso del bolsillo. Mi hermana, sí. Mi hermana, sí, yo sé que mi hermana nació con un don de siempre. Y mi hermana durante mucho tiempo echó las cartas sin cobrar. Tenía visita, iba a su casa, y no cobraba. Pero un día dijo, hermano, a la familia, nunca nos lo contó, pero parece ser, vio algo, le cogió miedo y dejó las cartas y dejó el tema hasta hoy. O sea, de la noche a la mañana. Y eso que me dijeron que ayudaba, que no sé lo que vio mi hermana, pero y no cobraba, ¿eh? O sea, no cobraba. Algo habría ahí. Un día esto se lo voy a preguntar. Ahora está la pobrecilla, está pachuguilla, está chunguilla. Desde aquí le mando ánimo. Pero que ánimo, no sé. Mucha fuerza. Sí. Lo dejó de la noche a la mañana. Sí, hace ya tiempecillo que tú entras aquí con nosotros a hablar. Sí, le digo que está pachuchilla y no. A ver si sale un poquito. Está en un bachecito. Bueno. La vida da mucha pues sí. vuelta, muchos toques y ella pues la ha tocado a ella. Pero bueno.
Que, hermano, si no nos vamos a meter en el tema la semana que viene. No, sí. ¿Hacia dónde metemos la semana que viene? Mira, Adrián, hombre, nuestro amigo Carlos Adrián Sen, desde Onda Capital, desde Luna Clara de Onda Capital. Nos manda un abrazo nuestro amigo. Hola, Carlos. Pues. Adrián Sen. Igualmente. Además, dentro de poco vamos a ser compañeros de armas. Adrián Sen y yo. Yo os lo contaré. Os lo contaré después por otro sitio. Bueno, hermanos, que un placer como cada semana teneros aquí y que podamos estar hablando de estos temas que tanto nos gustan. También agradeceros a todos los que nos estáis viendo y os enclavamos para la semana que viene volver, que vamos a hablar de los fraudes en el misterio. Chao, un besito a todos. Chao, adiós. Bernardo, aparte, mucha suerte este fin de semana. Gracias. Mucha Hoy no digo nada porque es que me caigo de sueño. Llevo unos días agotado y solo quedo dormido. Pues este fin de semana a por todas, Bernardo. Y a traértelo. Venga, suerte. Eso. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.